Bueno, vamos a reanudar nuestras actividades del coloquio de investigación por líneas de generación y aplicación de conocimiento. Esto es en el marco de los trabajos que realiza el doctorado en política de los procesos socioeducativos de la Universidad Pedagógica Nacional, AJUSCO, la línea de política, educación y movimientos sociales. Y vamos a tener las presentaciones de nuestros estudiantes de doctorado, Irán Matus Toledo, Viridiana Flores Nonato y Brian Michel Jiménez Luna. Son 3 trabajos, entonces, bueno, nos va a permitir pues comentarlos de una manera más profunda, con un poco más de tiempo. Sin embargo, bueno, cada uno de ellos cuenta con un máximo de 20 minutos para su exposición. ¿Sí? Y creo que todo está listo. Pues a nombre del doctor Andrés Lozano, pues vamos a comenzar con nuestros trabajos. Sí, buenos días a todos, a todas, a todas. Bueno, el título del proyecto sí ha modificado, como lo comentó la doctora Areli. Se denomina Resistencias a la Evaluación Docente en Oaxaca, una reconstrucción histórica política del periodo 2008 a 2024. Comento que mi comité tutorial está integrado por la doctora Lucía Rivera, el doctor Roberto González y la doctora Cecilia Peraza, quien agradezco que el día de hoy pueda escucharme. Quiero comentarles que este proyecto nace o reconoce 2 procesos históricos. Por un lado, gracias, Noemí. Por un lado, parte del reconocimiento de que la evaluación docente puede utilizarse para diferentes medios y reconoce que el sistema educativo mexicano apuntó a utilizar la evaluación docente en educación básica como un proceso hacia la rendición de cuentas y hacia la eficiencia del desarrollo de las maestras y de los maestros. El reconocer este proceso histórico creo que es como un primer elemento fundamental que se va a contraponer con el otro proceso de resistencia que les voy a mencionar. Refiero a que apuntó a un proceso de rendición de cuentas porque la evaluación docente dentro del sistema educativo se ha enfocado más a cuestiones administrativas, a cuestiones que tienen que ver con el ingreso, la promoción y el reconocimiento de los docentes. Si bien durante mucho tiempo se estableció el programa de carrera magisterial que reconocía un programa de promoción horizontal voluntario a partir de la Alianza por la Calidad de la Educación, contaba con un rubro referente a la evaluación docente. Y a partir de este momento es cuando se empiezan a centrar en elementos que están referidos al ingreso y a la promoción tanto vertical como horizontal, que se agudizan con el servicio profesional docente y que continúan con el sistema de carrera para maestros y maestras. ¿Me apoyas con la siguiente, Noemí, por favor? Todos estos programas y reformas que les mencioné referente a la evaluación docente tienen puntos de coincidencia. Los puntos de coincidencia, primero, es que todos llegaron acompañadas por un paquete de modificaciones administrativas. En el caso de carrera magisterial llega con el acuerdo para la modernización de la educación básica. En la evaluación pues fue un elemento de la Alianza por la Calidad de la Educación, y en el servicio profesional docente fue uno de los primeros elementos de la reforma educativa de 2013, pero posteriormente se dio una reforma administrativa y una reforma curricular. Y nosotros sabemos también que con el sistema de carrera de maestros y maestras se acompañó también de reformas administrativas y de reformas curriculares. Otro de los elementos es que todos se plantean de una evaluación de manera individual, se plantean acompañados de estímulos económicos y orientadas por organismos internacionales. Todas han sido voluntarias excepto el servicio profesional docente,
Y bueno, un elemento importante es que ha rebasado la ideología partidista, ¿no? Que pues ha pasado por diferentes partidos que han gobernado y han mantenido el esquema de evaluación docente hacia la rendición de cuentas. Por eso reconocemos como un proceso de evaluación docente. Aunque se acompañaron de programas de formación continua, pero ha existido siempre este elemento de rendición de cuentas dentro de la evaluación docente. Y otro elemento fundamental es que a medida que pasaron las reformas, se fue acentuando una separación del sindicato hacia estos programas. La siguiente, Noemí, por favor. Ese es lo que expliqué en las dos diapositivas anteriores, se refiere al primer proceso en que el Estado mexicano ha establecido un esquema de evaluación docente apuntado a la rendición de cuentas. El otro proceso histórico que reconoce el proyecto es la resistencia ante este proceso histórico de implementar o de operar un esquema de evaluación docente. Si bien carrera magisterial funcionó con una participación considerable de maestras y maestros, aproximadamente el 60% de los usuarios que pudieran ser evaluados se evaluaban. Los otros programas a partir de carrera magisterial no han tenido esta característica, sino más bien se ha presentado un esquema de resistencia en diferentes sectores del magisterio a nivel nacional y sobre todo en el estado de Oaxaca. La Alianza por la Calidad de la Educación presentó movilizaciones en contra del aspecto del rubro evaluativo. El servicio profesional docente fue el que presentó mayor confrontación y por el lado del Estado el que presentó también mayor violencia por el intento del Estado por implementar este esquema evaluativo. Y algo que se encontró en el desarrollo de la investigación es que el sistema de carrera para maestros y maestras, si bien en ese periodo disminuyeron las movilizaciones, se siguió presentando la resistencia en algunas entidades y sobre todo en el estado de Oaxaca. Noemí, por favor, la siguiente. Gracias. Miren, se reconoce que es un proceso de resistencia porque en los diferentes momentos de estos programas y estas reformas se han dado estas características que se muestran en la tabla. Había mencionado que durante carrera magisterial, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, se presentó una participación de 60% de docentes. Sin embargo, durante la Alianza por la Calidad de la Educación, debido a las movilizaciones en el estado de Oaxaca, no se presentaron evaluaciones. Durante el servicio profesional docente, como podemos ver en esta tabla, la mayor parte de los procesos de ingreso y de promoción o no se llevaron a cabo o no se presentan resultados o cuando se abrieron los procesos de evaluación participaron pocos profesores. Esto se puede explicar por la confrontación que existió durante la vigencia del servicio profesional docente. Sin embargo, la siguiente, por favor, Noemí. En la siguiente tabla también se muestra una tendencia similar al del servicio profesional docente, y esto es en un entorno de baja movilización política en el estado de Oaxaca y a nivel nacional. Nosotros conocemos que el periodo de Andrés Manuel López Obrador tuvo menores movilizaciones del magisterio. Sin embargo, se siguen presentando las mismas características o los mismos indicadores en números de que cuando se abrían los procesos eran pocas las maestras y maestros que participaron, que no se presentaban, no se abrían los procesos, o cuando se abrían participaban pocos, ¿no? Entonces, a partir de estos dos procesos de reconocer de que el proceso del Estado por implementar la evaluación docente es un
es un proceso histórico, pero también el esfuerzo, la resistencia también se considera como otro proceso histórico. Noemí, por favor, la siguiente. Cuando revisé las tendencias de la investigación en materia de evaluación docente, encontré estas tendencias respecto a esta temática. La primera es que muchas de las investigaciones enunciaban la influencia de los organismos internacionales en las decisiones de evaluación de los países, sobre todo la evaluación docente con carácter de rendición de cuentas. Estos autores coinciden en que debido a la influencia de organismos internacionales se dan estos esquemas evaluativos. Otro bloque de investigaciones hacen referencia a cómo se reconfigura la profesión docente a partir de la evaluación del desempeño. Otro bloque, y el más grande de investigaciones que se dieron, es cómo los profesores perciben los cambios, cómo las maestras y maestros perciben los cambios a partir de la evaluación docente. Eso es lo que se ha investigado, y muy pocos estudios referentes a los procesos de resistencia en los esquemas de evaluación docente. En específico, de resistencia de la evaluación docente, la mayor parte de las investigaciones se llevaron a cabo en Chile, ¿no? En México, en específico en México, no de evaluación docente. Hay otro bloque de investigaciones que se revisaron que hablan de las movilizaciones del magisterio nacional y del magisterio estatal. Sin embargo, estos no hacen referencia en específico a las movilizaciones por la evaluación docente, sino como una lucha en contra de todos estos esquemas. Como les comenté hace un momento, las evaluaciones no han llegado solas, ¿no? Sino han llegado acompañadas con un esquema de modificaciones administrativas y curriculares. Entonces, los investigadores que han revisado estos temas se han enfocado a la lucha de manera global. Por favor, la siguiente, Noemí. Entonces, dado esto, encontramos algunos vacíos y oportunidades de investigación. Uno es que los estudios que existen estudian la resistencia por separado, es decir, en la reforma de 2013 contra la Alianza de la Calidad de la Educación, sobre todo esas dos, y no se reconoce la resistencia en el sistema para maestros y maestras. En el caso en México, cuando se habla de resistencia a las movilizaciones, se enfocan a la reforma del 2013, es decir, la mayor parte de investigaciones se concentraron en la reforma del 2013. Cuando se habla de resistencia, inmediatamente se remite a todas las movilizaciones que se dieron en el 2013. Sin embargo, no hay un esquema, no hay investigaciones que lo vean como un proceso histórico. El otro elemento es que se concentran en estudiar cómo el movimiento magisterial lucha contra esta reforma o contra este paquete de reformas, y no en la evaluación en sí misma, ¿no? Entonces, creo que esa es una oportunidad para revisarla. Siguiente, Noemí, por favor. Entonces, dado estos elementos que ya expuse, existen dos procesos paralelos: el proceso de construcción de evaluación docente para la eficiencia y rendición de cuentas, y por el otro lado el proceso de resistencia que se opone a este. Entonces, en el caso de Oaxaca, este proceso de resistencia ha estado presente durante los últimos 16 años, por lo que procedí a plantearme algunas de las interrogantes que van a derivar en el planteamiento del problema. Como las que aparecen ahí es cómo se configuró la resistencia en la evaluación docente en Oaxaca, cuáles han sido las fases o repertorios de protesta contra la evaluación docente en el Estado, qué actores e instituciones han intervenido en la resistencia a la evaluación y cuáles han sido los mecanismos organizativos del magisterio para resistirse. La siguiente, Noemí, por favor. El objetivo general
de la investigación es elaborar una reconstrucción histórico-político de la resistencia a la evaluación docente en educación básica en Oaxaca durante el periodo 2008-2024, identificando 4 objetivos específicos, que sería identificar los actores e instituciones y sus relaciones de poder, analizar los acontecimientos claves de la resistencia, señalar los argumentos de la resistencia y describir los mecanismos de organización. Los mecanismos de recopilación de información de lo que llevo planteado es la reconstrucción de fuentes documentales como prensa local y nacional y documentos de acuerdos de la sección 22 o del magisterio y el acercamiento con profesoras y profesores y revisar investigaciones realizadas sobre las movilizaciones en diferentes periodos. La siguiente, por favor, ¿no? Lo que reconozco que hace falta al planteamiento es que necesito revisar la perspectiva teórica y metodológica de la reconstrucción histórica política para que de ahí deriven algunos elementos que indudablemente pues van a cambiar algunos elementos de la evaluación, perdón, de los objetivos y de tanto general como específico y de las preguntas. Creo que entender desde qué perspectiva teórica y metodológica voy a entender el proceso histórico político va a modificar algunos elementos. Lo que considero que ha avanzado hasta ahorita pues es algo muy importante porque pues quiero reconocer que pues ha sido un proceso a veces hasta frustrante, ¿no? Y deprimente, porque dice uno que no, pues haces el trabajo y no queda, haces el trabajo otra vez y no queda, ¿no? Pero a veces también yo creo que es un proceso de aprendizaje donde gracias a las recomendaciones de las compañeras y compañeros del comité tutorial, pues han despejado muchas cosas, porque como soy parte del gremio magisterial, a veces hay cosas que veo desde dentro y no las puedo ver desde fuera. Entonces, a veces confundía yo resultados con planteamiento, construía yo hipótesis cuando todavía no tenía yo el planteamiento, ¿no? Creo que eso es un elemento que al menos puedo ver que ha avanzado, ¿no? Entonces, la última, por favor, ¿no? Lo que presento ahí es como una especie de índice tentativo, el capítulo 1, lo que acabo de exponer, el capítulo 2, la metodología, que pues es lo que tendría que revisar en cuanto al enfoque teórico y metodológico, desde qué perspectiva tengo que ver la reconstrucción histórica. Y la última diapositiva, por favor, Noemí. La última diapositiva remite a los resultados de que en estos 3 momentos de los esquemas evaluativos, pues ver todos estos elementos entre actores, acontecimientos, argumentos y formas de organización, que bueno, comento de que tendría yo que ver desde qué enfoque metodológico y teórico voy a ver la reconstrucción para poder llevarla a cabo. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con la presentación de Viridiana Flores Monato. Ella nos trae sus avances de su trabajo que se llama Experiencias del estudiantado y el profesorado sobre la reproducción de la violencia de género en la educación media superior. Este conjunto de trabajos que se están presentando, adelante Viridiana, pues ya son parte de pues los trabajos, ¿no?, que se desarrollan aquí en el doctorado. Adelante, Vivi. Bueno, muchas gracias. Gracias a quienes nos acompañan hoy para comentarnos, para escucharnos. Bueno, pues como ya lo mencionaron, el título de mi proyecto hasta ahora es Experiencias del estudiantado y profesorado sobre la reproducción de la violencia de género en la educación media superior. Mi tutora es la doctora Guadalupe Olivier, mi comité la doctora Luz María Garay y la doctora Adriana Leona Rosales. Bueno, para comenzar, pues justo parte de la epistemología sobre la que estoy trabajando, quiero mencionar que pues este trabajo surge a partir de mi interés como profesora y como feminista.
Entonces, bueno, en esta interacción pues hay algo que sucede que me inquieta y me preocupa y me ocupa, que es la violencia de género. Entonces, así, planteamiento. Bueno, pues primero quiero comenzar con el contexto. Si pueden pasar a la siguiente, por favor. Bueno, yo parto de un contexto histórico del 2016, que es el momento en el que comienza a haber una efervescencia, no es que antes no hubiera, pero en el 2016 comienza la primavera violeta, entonces también empiezan estos movimientos de Me Too, los movimientos feministas están fuertemente organizándose en los espacios escolares. De ahí hago un saltito hacia el 2017, en donde para mí pasa un hecho que marca de manera contundente la violencia machista que está sucediendo en todos los espacios educativos, pero particularmente en la UNAM, con el feminicidio de Lesbi, en donde hay un montón de cosas que suceden desde el encubrimiento, hasta la revictimización. En 2010, a partir de ahí comienzan movilizaciones, organizaciones, y para 2019 muchos espacios, muchas escuelas y facultades son tomadas por diferentes colectivas y grupos de mujeres que se organizan, y particularmente, la siguiente por favor, algo que para esta investigación cobra mucha relevancia es que todos los planteles de nivel medio superior de la UNAM protestaron y denunciaron la violencia contra las mujeres vivida en el espacio educativo. Esto no pasaba desde la huelga del 99, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué pasa con todo esto? Lo que sucede es que esa organización y esa lucha de las mujeres, ahí se me fue una palabra, visibilizó que había una problemática de violencia muy fuerte sobre las mujeres y en general hay una violencia machista, ¿no? Que como sabemos afecta a todas. Y la respuesta institucional fue desarrollar mecanismos y políticas para gestionar esa violencia. Haciendo un análisis de estas políticas, vemos que son políticas de arriba abajo, en donde poco se considera las inquietudes y necesidades del profesorado, de los estudiantes, de los trabajadores. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que... Pueden pasar a la siguiente. Ya está esta. Hay nuevas protestas. ¿Por qué? Porque suceden muchas cosas en las cuales se ve que esta política que se está buscando implementar está lejos de resolver la problemática. Entonces hay cosas de denuncias de actos machistas y desde violencia entre pares, si pueden pasar a la siguiente por favor, desde violencia entre pares, violencia en las áreas laborales. Y aquí puse 3 casos, ¿no? Uno que es el caso de Yasmín, quien se los voy a resumir, sufre violencia en su noviazgo. Ahí quien ejerce esta violencia es un adjunto y demás. Ella denuncia, hay una sanción, la sanción no se lleva a cabo como debería, ella pregunta qué está pasando, no le dan respuesta y lo que sucede es que organizan una protesta en el homenaje a Mario Molina. Y yo dejé esa consigna porque me parece muy significativa. ¿De qué nos sirve tener un premio Nobel si no podemos estar seguras? Después de la protesta se le notifica que su agresor fue expulsado de la universidad. En 2022 hay un paro en la Nacional Preparatoria número 5 porque el director, el que estaba puesto como director, fue denunciado previamente en la preparatoria número 7 por acoso sexual. La UNAM desestima esta denuncia porque no se llevó a cabo por los medios institucionales, ¿no? Fue una denuncia pública abierta y entonces no la consideran. En 2023 hubo tomas de escuelas, de la Escuela Nacional Preparatoria 2 y de la 6, en protesta contra el acoso sexual, la violencia de género por parte de profesores y se exigía su destitución. Nuevamente no pasó a mayores, ¿no? Entonces, si pueden pasar a la siguiente. A partir de este contexto, pienso que sí es importante analizar las políticas, pero sobre todo se tiene que abrir el marco de análisis,
¿Por qué? Pues porque para mí es en las experiencias de las personas en la cotidianidad escolar en donde podemos ver qué es lo que está sucediendo. Tengo una esquemita, que es la que sigue, que ahí me faltaron 2 flechitas y ahorita las explico. Más bien, no sé por qué no se copiaron acá. Pero bueno, de los movimientos sociales y la acción colectiva, hay una flechita que va hacia políticas educativas, porque es muy claro que, como lo dije antes, pues hasta que hay una movilización, pareciera ser que esas políticas se accionan. Hay una reproducción de la violencia de género en el espacio escolar y ahí abrió otra flechita hacia política educativa, ¿no? Y estos 3 elementos, la movilización, las políticas educativas y la reproducción de la violencia, ese es un supuesto, pues inciden en las experiencias y vivencias del estudiantado y del profesorado en el nivel medio superior. En la siguiente. Entonces, bueno, reiterando, pienso que indagar en las experiencias de les profesores y los estudiantes permite observar las relaciones que existen entre las políticas de igualdad de género, de atención y sanción a la violencia, las movilizaciones y organizaciones de mujeres, así como en la reproducción social de la violencia. Y bueno, ahora les voy a hablar un poquito de las aproximaciones que he tenido a las investigaciones en relación al tema de violencia de género y educación media superior. De manera general, se han concentrado en este tema, ¿no?, de violencia de género en educación, principalmente en educación básica y educación superior. En educación media, de manera específica, hay solo 2 diagnósticos sobre violencia de género. Uno es de 2011 y fue en un CECATI, otro es de 2014 y fue en CCH Sur. Y hay un estado de la cuestión sobre el tema que es del 2013. La mayoría de la producción se concentra a partir del año 2019 y pues del 2007, ahí no puse la fecha, pero entre el 2007 y el 2019 pues hubo la mitad, o sea, en número, la mitad de investigaciones respecto al periodo solo del 2019 al 2022. O sea, las movilizaciones y todo lo que está surgiendo en este contexto, pues hace que haya un interés respecto al tema. Los principales hallazgos que veo y que quiero rescatar es que la investigación se concentra en la percepción de la violencia de género por parte de los estudiantes y la herramienta metodológica es principalmente los grupos focales. Entonces, bueno, ahí pues hay algo interesante, si hay un interés como en aproximarse a qué está pasando en el estudiantado, pero en todo lo demás pues hay una gran laguna, en general en educación media hay una gran laguna en todo, pero pues en esto también, ¿no? O más, no lo sé. Otra cosa que me parece importante decir es que las denuncias por motivos de género y contra la mujer está siendo investigado de manera seria y profunda. ¿Por qué lo pongo acá? Porque un poco como lo que mencionaba Gaby ayer, en las investigaciones sobre la percepción de la violencia como que se retoman los conceptos que ya están, se retoman los protocolos que ya están y demás, y sobre eso se trabaja. Pero en cuestión de las denuncias, sí se están como desarrollando nuevas categorías de análisis, se están haciendo como trabajos desde donde yo lo veo como más profundos en relación de qué está pasando ahí, ¿no? Sí crecen las denuncias, pero ¿por qué crecen las denuncias y qué está pasando con esas denuncias y por qué de todas maneras no se denuncian, ¿no? O sea, como hay algo muy interesante. Y bueno, otra cosa es que en las investigaciones está, como ya lo dije, como ausente estos estudios sobre las políticas que se han generado de erradicación de la violencia, igualdad de género. Les puse todos esos porque igual que como lo mencionaba Gaby, no están homologados, ¿no? Entonces cada quien le pone como quiere. De transversalización de la perspectiva de género y protocolos para la gestión de la violencia. También algo que a mí me interesa y que justo también pienso que por eso me hizo tanto sentido lo de las denuncias, es que hace falta ahondar en el tema de acceso a la justicia, qué pasa con las personas que deciden denunciar la violencia y con las que son pues acusadas de perpetrarla, ¿no? Eso es como un gran tema pendiente que yo marco ahora. Y bueno,
Ahora voy a la pregunta de investigación. A partir de este contexto y de lo que vi en el estado del arte, mi gran pregunta de investigación es ¿de qué manera los estudiantes y profesores experimentan la violencia de género en un espacio escolar de bachillerato en el que existen políticas institucionales de igualdad de género y atención a la violencia de género, así como colectivas, individualidades, grupos y organizaciones estudiantiles que denuncian y cuestionan las acciones de las autoridades en torno a ello? Por lo tanto, pues el objetivo de investigación es indagar en las experiencias del estudiantado y el del profesorado en relación a la violencia de género en el espacio educativo, para conocer de qué maneras los diferentes elementos que ya mencioné, pues inciden en lo que me interesa explorar, que es la reproducción de la violencia de género en la cotidianidad de la escuela. Puse aquí los objetivos de investigación más particulares, que es reconocer las características de la gestión de violencia de género en las políticas educativas, determinar en qué medida esas políticas inciden en las acciones, examinar la incidencia de las organizaciones estudiantiles y los movimientos feministas dentro del espacio escolar, estudiar la influencia del lugar social y condición de género dentro del contexto escolar en las experiencias y vivencias en torno a la violencia. Y bueno, mi propuesta teórica metodológica. Yo parto de un enfoque feminista. Aquí puse algunas autoras: Sandra Harding, Elizabeth Gross, Eli Batra, Raquel Huereca, Patricia Castañeda, Norma Blázquez. Y bueno, parto de que pues, la teoría feminista es una teoría crítica y una movilización, o sea, va la teoría y la acción juntas, no las podemos separar, por eso comencé diciendo de dónde surge mi interés. Y bueno, a partir de ahí es que retomo la cuestión de género, ¿no? Me parece importante mencionarlo porque es de ahí de donde lo retomo, pensando en que la perspectiva de género nos ayuda a visibilizar un montón de cosas respecto a las desigualdades, a las reproducciones de las violencias y a las experiencias y a las vivencias que tenemos en nuestra vida en general. Y bueno, otra cosa es que estoy retomando pues, los planteamientos teóricos de la doctora Olivier, del doctor Tamayo y del doctor Roberto González respecto a la vinculación entre la educación, la política y los movimientos sociales, ¿no? Que cómo se están articulando y que eso da sentido porque hay un movimiento feminista ahí, y entonces cómo se articulan y qué pasa ahí, por qué están sucediendo ciertas cosas, que ahí me pasa un poco lo mismo que a Iram, pues yo como estoy inmersa ahí como profesora, de repente me cuesta mucho trabajo como separar y empezar como a intentar pues categorizar o decir como bueno estoy investigando esto, me ha costado un poco de trabajo, pero justo estas propuestas respecto a la imbricación que hay en todos estos elementos pues me han ayudado. Entonces, bueno, de manera general, la propuesta es articular la epistemología feminista junto con la acción colectiva vinculada a lo político en la educación para poder dar cuenta del complejo entramado de las relaciones que se ven condensadas dentro del relato de las experiencias de los profesores y estudiantes sobre la reproducción de las violencias en el espacio educativo del bachillerato. Y yo me fui muy rápida porque ya llegué a la conclusión. La investigación entonces busca reconocer las formas en que los estudiantes, los profesores experimentan y viven la violencia de género en el espacio escolar por medio del análisis de sus experiencias en los últimos 5 años. ¿Por qué los últimos 5 años? Pues porque es en el momento en el que se modificaron, tal vez pude haberme detenido más en las políticas, pero el nervio. Cuando empieza a haber modificaciones, como en el Estatuto General de la Universidad, es hasta las movilizaciones feministas. Antes dicen, bueno, en el 92, la universidad dice que desde el 92 ellos a la vanguardia, ¿no? Pero hicieron el PUEG, ¿no? Entonces, y eso lo hicieron, pues bueno, nos tendremos que ir a ver lo que pasaba en las políticas mundiales, ¿no? Con la conferencia de Beijing, las conferencias latinoamericanas que ya habían pasado, ¿no? Entonces ahí es como un poco el cómo va bajando la política. Y eso, o sea, si nos ponemos a ver como un esquema comparativo, pues así ha funcionado la política en la UNAM, ¿no? Como que va bajando. Pero hasta que hay
unos paros indefinidos y que todos los planteles, todos, absolutamente todas las facultades y escuelas tuvieron un paro, hasta ese momento es cuando dijeron, bueno, ya vamos a hacer cosas como decir que la violencia de género pues, sí implica una sanción de expulsión. Antes no existía eso, ¿no? Entonces, por eso es estos últimos 5 años. Pero pese a eso, pues en realidad pasan un montón de cosas. O sea, desde una violencia epistémica, no tenemos una bibliografía en donde haya mujeres, hasta cosas de denuncias como la que decía, ¿no? Desestimadas, ¿no? Y bueno, esta lógica es para buscar indagar en la complejidad de la reproducción de la violencia, porque pues hay como muchísimas cosas, desde cuestiones laborales, de índole laboral, del sindicato, o sea, como por eso puse un entramado ahí súper complejo, porque es un entramado muy, muy, muy complejo, que si lees la política pareciera muy simple, pero pues no lo es. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Vamos a nuestra última intervención de esta segunda jornada del coloquio de investigación del doctorado en política de los procesos socioeducativos. Está el trabajo Historia de vida de exalumnas y exalumnos de escuelas zapatistas de la autonomía comunitaria en un contexto de guerra. Presenta Brian Michel Jiménez Luna. Muchas gracias. Adelante. Antes que nada quiero agradecer a todos su presencia, su espacio, su escucha. Quiero dedicar esta presentación pues obviamente a mi bebé que está conmigo, Naolín Eliel Jiménez Bernal, y obviamente a mi compañerita que tiene uno de los cuidados más importantes más allá de este posgrado. Y también ya en ese tenor de un movimiento político como el zapatismo, que bueno, en este contexto no tiene tanto rating como hace 30 años, 20 años, 10 años. Dedicar también a los compañeros que están en el antiguo INPI, hoy Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, compañeros otomís que están tomando esta instalación desde 2018, justamente luchando por vivienda digna y obviamente respetar todas sus cosmovisiones, como pueblos originarios en esta Ciudad de México, ¿no? Bueno, en el caso de nuestro tema, ya lo comentó la doctora, mi tutora, la doctora Eliana Castañeda Díaz, que está aquí conmigo. Parte del comité tutorial son el doctor Gerardo Ortiz Moncada, el doctor Alejandro Álvarez Martínez, y por ahí tenemos todavía como confirmado al doctor Gilberto López y Rivas, al menos hasta el 2024, lo cual creo que puede enriquecer mucho estas aportaciones que pueda hacer, ¿no?, a la investigación. Quisiera iniciar con el estado del arte, algunas consideraciones breves de cómo se ha trabajado el tema del zapatismo, sustantivamente cómo se ha investigado a las exalumnas y exalumnos de las escuelas zapatistas, cómo se ha problematizado el papel que han tenido estas alumnas y exalumnos, cuáles han sido las evidencias empíricas, metodológicas que den cuenta de esta participación de las exalumnas y exalumnos de las escuelas zapatistas. Son como algunas preguntas genéricas que hicimos para trabajar el estado del arte. Identificamos algunas líneas temáticas que me parece que son importantes rescatar, sobre todo que después de 30 años, pues el zapatismo en este contexto de la Cuarta Transformación ha perdido aparentemente posicionamiento político. No obstante, a pesar de esta situación, ha logrado articular más caracoles en el estado de Chiapas, siendo que al inicio del movimiento armado en 94 pues eran solamente 5 caracoles, los que seguramente se conocen de manera genérica, La Garrucha, La Realidad, Oscuc, Chanal, y ahora paradójicamente a contracorriente del contexto de la Cuarta Transformación ya hay 13 caracoles. Entonces esto quiere decir que hay una base de apoyo importante al EZLN, más allá de los programas, la contrainsurgencia y el narcotráfico. Una línea temática que identificamos fue justamente esa, en las pedagogías zapatistas, a los zapatistas como sujetos creadores de realidad, un sujeto contrahegemónico, por ahí nos dice Foucault. Y bueno, una caracterización que se hace de estas escuelas como escuelas revolucionarias, insurgentes, críticas y autónomas. Eso por un lado en el caso de las líneas de pedagogía zapatista. En el caso de las pedagogías militares,
¿no? Que es una construcción que se hizo exprofeso para este ejercicio. Encontramos que siguen habiendo dinámicas de desposesión de territorio, ¿no? Encabezadas por los grandes megaproyectos como el Tren Maya o el Istmo de Tehuantepec, que justamente son operados por la Sedena. Y bueno, también los programas sociales de contención, justamente como el programa de contención que representa el programa Sembrando Vida, que a contracorriente de lo que se dice en los medios de comunicación ha generado tensión al recibir apoyos, ¿no? En grupos no partidistas al zapatismo en el estado de Chiapas. Y bueno, otra que es un nuevo actor emergente que dice por ahí Gilberto López y Rivas, de una sociedad pues delincuencial, en donde el narcotráfico ha tenido o tiene ya un papel como nuevo actor político, justamente en estos procesos de contrainsurgencia. Y bueno, cabe decir que el narcotráfico también tiene, guste o no, un tipo de sujeto, ¿no? Y de construcción de sujeto, con una serie de valores, expresiones de interés, formas de vestir, lenguaje, actitud, música, estética, santos, rituales, cine, y que obviamente esto impacta en jóvenes, ¿no? Del ZLN. Ok, eso es por un lado el caso de las líneas temáticas. Y bueno, ¿qué fue lo que encontramos en estos textos que recuperamos? Pues básicamente que el tema de las escuelas zapatistas, cuando se trabaja, en el caso de los caracoles, ya sea en los niveles 0, 1, 2, 3 o nivel secundaria, pues que después de que acaban la escuela ya no hay un seguimiento de esos procesos, se diluye, ¿no? En la vida social comunitaria. Entonces creo que esta es una de las vetas importantes, nombrar, ¿no? A los exalumnos y exalumnos zapatistas. Hay muchos trabajos que hablan sobre migración, no solamente entre los estados de la Ciudad de México o lugares donde hay procesos de industrialización, como el caso, por ejemplo, también de Guadalajara, Monterrey, o también en lugares turísticos como la zona de la Riviera Maya. No obstante, es una línea de investigación, también hay líneas de investigación a otros estados, en el caso de los Estados Unidos. Y bueno, creo que en este caso estas aportaciones son las que buscamos, ¿no? Considerar en el estado del arte. Quiero compartir un ejemplo, una referente de problematización, me parece que es importante en el actual contexto de este gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque ya se estableció a los pueblos originarios y afrodescendientes como sujetos de derecho público. Sin embargo, eso no quiere decir que el problema de los excluidos, ¿no? Que son los pueblos originarios, esté resuelto, ya que el sistema económico sigue imperando con una lógica, ¿no? Donde el capital se ve beneficiado y los intereses de grupos nacionales, de empresarios nacionales y extranjeros, pues sigue siendo la punta de lanza, ¿no? Del Estado mexicano. Entonces quiere decir que mientras ese artículo 27 no sea resuelto, el problema indígena sigue siendo una situación constante. ¿Qué es importante de esta reflexión? Y bueno, a lo mejor dar como un análisis, bueno, una reflexión de cómo se dan las condiciones de vida en el Caracol de la Garrucha. He tenido la oportunidad de participar desde 2009 en los caracoles. No hay credenciales de izquierda ni tampoco te dan, ¿no? Un membrete por participar. Realmente cualquier persona que tenga interés por un mundo distinto a este que vivimos puede asistir. Eso no es como un requisito o un obstáculo. He tenido la oportunidad de participar en 3 caracoles, el caracol de la Garrucha, el caracol de Oventic y el de las Margaritas, no tanto en el de las Margaritas, pero en el caracol de la Garrucha sí, y sobre todo en la zona de San Quintín y de Ocosingo hay varias bases militares. Incluso también cuando llegas a San Cristóbal de las Casas hay bases militares, ¿no? O batallones militares. Hay también trabajo de corte de madera ilegal, taladores ilegales, sobre todo en la zona de la Garrucha, que es una zona con gran cantidad de árboles y obviamente bosque. Y también un nuevo elemento que son los grupos del narcotráfico, ¿no? En el caso del grupo Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Hay que recordar también que este nuevo actor político llega, ¿no? O se profundiza con la llegada de 2 gobiernos, ¿no? Del actual partido gobernante. El caso de Rutilio Escandón, que seguramente se conoce, y también el caso del actual gobernador, que seguramente es desconocido por la mayoría de los mexicanos, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, que bueno, no han logrado minar, no han logrado afectar a los grupos de narcotráfico. Eso es importante considerarlo porque quiere decir que no ha parado el acoso a los pueblos zapatistas, al contrario, se ha profundizado. Eso por un lado. Por otro lado también hay familias, ¿no? En los caracoles que también no son partidistas y familias partidistas. Todas ellas, en el contexto actual, el zapatismo ha tratado de incorporarlos independientemente de su afiliación o no, o participación dentro del ZLN.
Y bueno, es una realidad también que ha habido una rearticulación de los caracoles, ahora también llamados gobiernos autónomos locales. Y estos gobiernos autónomos locales, pues obviamente tienen las funciones que tenían los mismos caracoles, ¿no? Que es la articulación del ejercicio del gobierno, ¿no? Por los pueblos originarios, ¿no? En los hechos. Y bueno, ahí recordar también que es importante valorar que en 2001 se hace una contrarreforma, ¿no? A los pueblos originarios, que no, en ese momento no validó a los pueblos originarios como sujetos de derecho público. Eso ya cambió. Hay actividades campesinas, ¿no? Que se dan de frijol, haba, chile. La última vez que fuimos en el año pasado, en 2024, había proyectos de miel. Eso quiere decir que el zapatismo busca crear cadenas comerciales, ¿no? Y ese ha sido también uno de los factores que ha imposibilitado, ¿no? Aparentemente para el Estado, ¿no? Con sus programas de gobierno, minar, ¿no? Su base de apoyo. Y bueno, obviamente también está mi papel como pues investigador, ¿no? O como intento de investigador, que vive en la ciudad. No soy un referente de pueblos originarios, soy un profesor, ¿no? Que trabaja en la UPN también y trabaja también en la UNAM. Un profesor precarizado, como muchos profesores, ya hace rato se comentaba esa situación, que justamente es el vínculo metodológico, si se puede decir así, que me ha permitido entrar a los caracoles, ¿no? Plantear estas condiciones adversas que se dan en la ciudad, y siempre con la premisa básica de cómo es posible que en las grandes ciudades no haya este vínculo, ¿no? Entre los profesores fragmentados, ¿no? En las universidades públicas y privadas, en los posgrados, ¿no? Los profesores de tiempo completo por un lado, los interinos por otro lado. Esa ha sido, ¿no? Como mi punta de lanza para entrar a estos espacios. La siguiente diapositiva. Bueno, esto es algo de lo que pretendemos hacer en estos caracoles. Básicamente damos también una referencia de cómo está estructurado este caracol. Hay un auditorio que se construyó en el contexto de la candidatura de María de Jesús Patricio Martínez en 2018. Hay un auditorio, hay una iglesia, ¿no? Las iglesias en los caracoles, pues no hay padres que vayan, ¿no? No hay pada, ¿no? Más bien hay una participación de hombres y mujeres, ¿no? De manera autónoma, incluso en ese tipo de cuestiones, que tienen su origen en las comunidades eclesiales de base, ¿no? En la década de los 70s, y obviamente la teología de la liberación. Y bueno, también está la plaza central de la comunidad zapatista, está los hospitales, el Hospital Comandante Ramona, también está por ahí, bueno, también pueden traer dientes, las compañeras parteras. Hay muchas cosas interesantes al respecto. Han logrado de alguna manera compartir estos saberes, que obviamente para muchos jóvenes zapatistas, jóvenes, estaban como, pues de alguna manera siendo, ¿no? Borrados, ¿no? Porque pues toda la embestida occidental, capitalista, patriarcal, está presente, ¿no? Y también están las cooperativas de mujeres y las cooperativas de las tiendas. Y eso nos lleva, ¿no? A los compañeros abuelos zapatistas que participaron en el 1994, ¿no? En el conflicto armado. Y los padres zapatistas, ¿no? Que tenemos ahí ya un vínculo. Hay que decirlo también, porque esto se va a publicar y se va a comentar, ¿no? En las redes, que no hay espacios para hacer trabajos de investigación en este momento en los caracoles zapatistas, justamente por el contexto de violencia que han generado los grupos de narcotráfico. Sin embargo, nosotros hemos establecido un contacto desde 2009 con compañeros zapatistas, sobre todo del Caracol de la Garrucha. Omitimos los nombres de las personas con las que queremos participar, justamente por las características de un movimiento como el EZLN, que guste o no es un movimiento armado, que no ha logrado todavía pues un proceso de paz con el Estado mexicano. Tenemos a 4 compañeros jóvenes zapatistas que yo conocí en 2009, ahora ya son jóvenes muy grandes, son jóvenes pues ya más altos inclusive que yo. Tuve la oportunidad de ir justamente con mi compañerita de vida. Vimos, ¿no? Los procesos que han dado en términos de alimentación, ¿no? Incluso de vivienda, que no se compara con los apoyos que dan los gobiernos, ¿no? Tanto del PRI como de Morena como de Movimiento Ciudadano, pero ahí están, ¿no? Construyendo procesos. Ese es como un análisis, un contexto que tratamos de construir justamente para esta presentación y lo que hemos trabajado con los doctores, la doctora Areli, el doctor Gerardo y la doctora Alejandra. Y bueno, creo que esta parte también es importante, como identificar en términos espaciales dónde están estos caracoles, ¿no? El Caracol de la Garrucha llega a San Cristóbal de las Casas, son como 3 horas, después es Terracería, está entre estos poblados, y el Caracol de la Realidad, que está un poquito más cercano a la frontera con Belice, que está cerca, sobre las Margaritas. Y evidentemente este es un mapa que, bueno, yo no lo hice, es una fuente de radiozapatista.org, pero sí permite clarificar dónde vamos a estar ubicados, sobre todo en la zona de la selva celtal, que hay que decirlo también, cuando se va a los caracoles, pues sí hay siempre un seguimiento de quién llega, quién va,
desde que llegas a Ocosingo saben quién está llegando a esos espacios. Hay una vigilancia no solamente de los compañeros zapatistas, sino también del Estado mexicano. Y esto nos lleva a las siguientes preguntas, ¿no? Que obviamente también están en proceso de construcción. Ya hemos avanzado, pero quisimos rastrear esto con los profesores que nos han aportado. La pregunta de esta investigación es: ¿cuál ha sido la participación de las exalumnas y exalumnos de las escuelas zapatistas, los gobiernos autónomos de la Garrucha y la realidad, considerando la activación de los grandes megaproyectos transnacionales, el narcotráfico y la contrainsurgencia militar? Y el otro es comprender las historias de vida, el objetivo general de las exalumnas y exalumnos de las escuelas zapatistas, de los gobiernos autónomos de la Garrucha, la realidad, a través de sus acciones, sentires, pensares y prácticas individuales y colectivas que articulan la defensa de la vida como civilización planetaria. Pareciera que es como un gran esbozo, ¿no? Pero justamente los zapatistas hacían eco de: hoy el único dinero y Dios el único Dios al que se defiende es al dinero. Tenemos una embestida, ¿no?, hoy por parte del gobierno imperial de los Estados Unidos frente, ¿no?, a los intereses que representan sus empresas. Los zapatistas dicen que los ricos, los poderosos, sí tienen un proyecto político. Pareciera como es una cuestión de las guerras de las galaxias, pero no lo es, porque ellos están planteando justamente eso: poder poblar otros espacios, otros lugares. Esto lo dice el zapatismo. Sin embargo, el zapatismo se plantea: ¿y qué estamos haciendo acá abajo nosotros, ¿no?, en esta visión del común, ¿no?, generar organización colectiva, que es muy complicado por los intereses que se dan no solamente en el plano regional que representa Chiapas, sino en el plano nacional que representa el mismo país y la región latinoamericana. Y evidentemente los intereses siempre, ¿no?, intervencionistas de los Estados Unidos, y tristemente el papel de las oligarquías que tienen en Latinoamérica, ¿no?, muchas de ellas entreguistas a los intereses de los Estados Unidos. Otro objetivo particular es comprender las acciones y sentires como prácticas políticas socioeducativas de exalumnas y exalumnos de escuelas zapatistas en sus comunidades autónomas, porque reafirman la importancia del sujeto en la creación de organización popular comunitaria ante el saqueo, violencia y acoso de los megaproyectos transnacionales, el narcotráfico y la contrainsurgencia. Comprender el impacto de las prácticas socioeducativas que realizan las exalumnas y exalumnos de las escuelas zapatistas en los procesos comunitarios de los gobiernos autónomos de la realidad y la Garrucha, que permite reflexionar la importancia del acto político de educar en contextos de saqueo, violencia y acoso comunitario. En esta parte quiero compartir que una de las observaciones que nos hacían los doctores y también la doctora es hacer un ejercicio verdaderamente heurístico y práctico de ir al caracol de la realidad, que es uno de los caracoles más distantes y más lejanos que se dan, ¿no?, en este proceso de lucha. En ese caracol no tenemos todavía contacto ni espacio, también hay que decirlo. Y esto obviamente es un reto que nos hemos planteado, ¿no?, justamente para enriquecer, ¿no?, no solamente el posgrado, sino los procesos de lucha que tienen los pueblos originarios. El problema de investigación es el siguiente: las exalumnas y exalumnos de escuelas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional son parte del esfuerzo integral que representa la Organización Comunitaria Popular, que ha logrado construir nuevos gobiernos autónomos en el sureste mexicano, a contracorriente de la reactivación de los grandes megaproyectos capitalistas, el narcotráfico y la contrainsurgencia militar. En el caso de la siguiente diapositiva, pues más bien son algunos autores que hemos recuperado, no son todos evidentemente, pero sí para más o menos construir el andamiaje de las, por ejemplo, cuestión metodológica con Aceves Lozano y las historias de vida con Abilio Vergara, el Sir Rockwell, el caso de la etnografía con Catherine Walsh, ¿no?, que tiene que ver con la intelectualidad crítica, el caso de la visión de Freire, de Apple y McLaren, sobre todo la cuestión del conflicto como un referente de posicionamiento frente a la realidad. Obviamente son categorías que hacen referencia, ¿no?, a la visión neomarxista, que justamente vimos en el seminario de la doctora Olivier, y también los referentes, ¿no?, de Wallerstein, ¿no?, sobre el sistema mundo, de las economías capitalistas del sistema mundo, de Jessica Vysotsky, de Rita Segato, la ética feminista, ¿no?, de una construcción de una relación entre hombres y mujeres que puede ser distinta, y las referencias del sentir pensar de la Torre Saturnino. Bueno, creo que con eso terminaría la presentación. Muchas gracias por su tiempo y escucha. Vamos a dar un espacio ahora para la retroalimentación. Ya decía aquí Irán, ¿no?, que nos acompañan tanto estudiantes que ahorita ya están por entregar su tesis completa. Aquí veo atrás, ¿no?, mi querida Norma, ¿no?, que ella también está ya palabrada. Y por supuesto está el colegio de profesores y también tenemos profesores invitados de otras universidades. Y pues sin más preámbulo, vamos a dar la palabra
Muchas gracias, muy buenos días. Soy Cecilia Peraza Sanginés, soy socióloga de la UNAM y estoy participando en el comité tutoral de Hiram Matus por invitación de la doctora Lucía Rivera. Es la segunda etapa del doctorado en la que participo de esta manera y para mí es un honor y un placer escuchar los proyectos que tienen en el doctorado. Yo coordino el grupo de análisis de política educativa del Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM y el tema educativo es bastante residual en sociología cuando la investigación educativa es intermultidisciplinar y entonces para mí es muy enriquecedor estar aquí. Les agradezco mucho la oportunidad y espero que esta devolución desde la perspectiva sociológica pues resulte nutritiva y abone. Voy a empezar haciendo un comentario sobre el trabajo de Hiram Matus, que es el que conozco mejor. Pensar para quién estamos escribiendo como doctorantes y pensar qué vamos a hacer de ese producto más allá de publicarlo en la biblioteca de la Universidad Pedagógica Nacional, si nos lo imaginamos como un libro de divulgación, como un producto arte-objeto, como un fundamento de una movilización política. ¿Para qué sirven nuestros trabajos? Creo que ayuda mucho. Por otro lado, pensar que escribimos en un registro global siempre es interesante, que la academia está globalizada y entonces se supone que toda esto que nos cuesta tanto trabajo de la talacha, de las referencias, pues es pensar que tenemos un idioma universal y entonces todas las personas que nos lean van a poder saber de dónde estamos bebiendo, cuáles son nuestras fuentes y a la vez tenemos que explicar las cosas como para extranjeros, para marcianos, para gente que no está inmersa y entonces nos quedará más claro que estamos explicándolo adecuadamente. Me cuesta trabajo en este caso, primero porque conozco muy de cerca el trabajo de Hiram y el proceso de evaluación docente en Oaxaca. Soy profa de la UNAM, exhuelguista del 99 y he participado muy activamente en el acompañamiento de todas estas movilizaciones que Viridiana nos comparte. Y también pues me considero zapatista, estuve en el 30 aniversario del DZ y me moviliza una serie de reflexiones. Entonces, pues desde este lugar que no es tan distanciado, hago mis comentarios, ¿no? Entonces, en relación con el trabajo de Hiram, creo que el tema de la evaluación docente es polémico a nivel global, sobre todo por los objetivos a los que sirve, pero si lo vemos así con ese extrañamiento casi infantil, ¿por qué les docentes no quieren evaluarse si viven de evaluar? Eso sería como la paradoja máxima, ¿no? Entonces explicarlo me parece que es el desafío que está asumiendo Hiram en un proceso muy complejo de reconstrucción sociohistórica y creo que aquí pues me voy a aportar, Hiram, sobre lo que puedo, donde dices estoy atorado en la perspectiva teórico-metodológica. Personalmente me permitiría recomendar explorar la propuesta del trazado de proceso para la reconstrucción histórico-política porque permite operar con los elementos con los que tú estás trabajando y me parece que si ahí es donde estás atorado, pues esa propuesta de Vichy te puede servir, que también recupera Antoni Berger y que no te va a resultar ajena y creo que es una herramienta que puede servir. Entonces, me gustaría pensar en de qué sirve tu trabajo, pensando en los vacíos que nos compartes. Dices que tiene sentido documentar la resistencia a los procesos de evaluación en México a partir del caso de Oaxaca y coincido en que tiene sentido y en todo caso me gustaría pensar si más allá de la descripción de lo sucedido y de la explicación que tú encuentras a partir del análisis podemos imaginar un repertorio de alternativas en una encrucijada. Así es como me gustaría pensarlo o saber cómo te hace sentido a ti para que no genere frustración y no genere depresión, sino que vayamos encontrando la luz al final del túnel de la tesis doctoral. Entonces, yo veo mucho más claridad, mucho mejor estructura y me gusta mucho ver los 3 actos ya como resultado
Y entonces ahí creo que el tema metodológico pues es donde podemos bordar más fino y pues ahí nos podemos después ya también sentar a trabajar más precisamente. Eso es lo que diría sobre el trabajo de Irán. Voy a comentar brevemente entonces el trabajo de Viridiana Flores y después voy a escuchar los comentarios de mis colegas que seguirán después de mí para estar en sintonía también, ¿no? Entonces, en el segundo trabajo, experiencias de estudiantado y profesorado sobre la reproducción de la violencia de género en la educación media superior, pues me parece muy importante que se genere conocimiento en media superior porque hay muy poco trabajo de investigación educativa en México específicamente sobre esta etapa educativa y sobre este tema. Tú ya lo marcaste y creo que también la descripción y explicación que propones actualiza la mirada en relación con otros movimientos, otras acciones y que tiene todo el sentido. También me gustaría imaginarme para qué sirve esta investigación en tu contexto, si lo que estás planteando en tu pregunta es de qué manera en un contexto determinado experimentan la violencia de género las personas. Me imagino que tiene sentido para habilitarlas frente a esa violencia y lo estás haciendo desde una crítica a los protocolos o a la adopción efectiva de esos protocolos, claro, con una visión más compleja. Incluso creo que ayudaría muchísimo la definición conceptual, porque es un vacío que tú identificas, llamas una falta de homologación de conceptos entre la igualdad de género, la transversalización de la perspectiva de género, la erradicación de la violencia, los protocolos, las denuncias, los mecanismos, como desde la genealogía hasta los mecanismos más precisos, puede alargarse muchísimo. Y hablas mucho de reproducción y no veo, por ejemplo, a los teóricos de la reproducción aquí. Y por otro lado, pues yo me formé en el Estado español con las feministas coeducadoras y entonces estoy muy sesgada por la mirada coeducativa que plantea el análisis de las desigualdades, de la reproducción de las desigualdades sociales de origen con perspectiva de género en el sistema educativo, y no veo este enfoque, esta mirada que es de hecho una propuesta teórico-metodológica que podría verse superada o rebasada por ciertas lecturas de los feminismos más recientes, pero a nivel metodológico creo que aunque los debates estén en otro lugar de los feminismos, metodológicamente para la investigación educativa creo que los aportes desde Madeleine Arnaud, Amparo Tomé, Marina Subirats y las coeducadoras podría servir, a lo mejor, yo te invito a explorarlo por ahí, y sobre todo imaginarnos que ya conocemos de qué manera experimentan esas violencias. Para mí la pregunta desde la perspectiva que proponía el compañero Freiriana o de las pedagogías críticas es ¿y luego qué? Bueno, si sufrimos por aquí y por allá de estas formas, ¿y luego qué hacemos? Entonces tú como profa de bachillerato también, a mí me gustaría imaginar que todo este análisis tiene sentido porque vas a hacer propuestas que habiliten, porque esta primavera violeta, vuelve la primavera, vuelve lo violeta y entonces se activan nuevamente los análisis, pero creo que es lo que coincidiríamos en la idea de que necesitamos que estas políticas que están enunciadas fueran adoptadas efectivamente para una efectiva, por lo menos, disminución de la reproducción de la violencia o un ataque a los mecanismos. Ahí es donde me gustaría escuchar más hacia dónde apunta, no sé si en clave de hipótesis o en clave de objetivos, pero quizás apuntaría con mayor precisión hacia allá. Me parece muy importante tu trabajo y creo que la reconstrucción sociohistórica también va a ser muy importante. Y algo que me salta muchísimo es que hables del periodo de los últimos 5 años y no hay una sola mención a la pandemia, porque no fue una cosa que pasó y ya pasó, sino que me parece que la pandemia incide, bueno, de entrada la toma en mi propia facultad se levanta por la pandemia, por el confinamiento, y no hemos tenido un momento de rearticulación política desde entonces, y es un vacío sociohistórico que para mí puede llegar a ser abismal. Entonces creo que estamos muy a tiempo de tenerlo en cuenta y de hacerse preguntas al respecto, ¿no? Y sí, de ir desde la violencia epistémica hasta las denuncias, pues implica una organización de la información que estoy segura vas a lograr, pero ese sería lo que recibo en este momento de este proceso. Gracias. Y cierro con un comentario muy breve sobre el trabajo de Brian
Michelle, que me parece también muy oportuno, muy importante, muy adecuado. Y creo que voy sobre la pregunta de investigación fundamentalmente en la idea de abonar al proceso de investigación. Pues ahí veo muy claro el objetivo de tener historias de vida, es decir, tener referentes concretos, identificados, me imagino que publicados con permiso de todas las personas que van a participar, aparte de que ser muy cuidadosos en esos estudios. Y a mí lo que me llama mucho la atención cuando afirmas que el zapatismo busca crear cadenas comerciales, cuando hemos tenido los debates entre la vinculación entre el sistema educativo y el sistema de trabajo, educación-empleo, cómo educan las escuelitas zapatistas para esta relación, dentro o fuera del sistema, pero cuál es el planteamiento en relación con el sistema económico y de mercado, si esa es la proyección, abejas, artesanías, cuál es entonces su lugar en el sistema o fuera del sistema, que es lo que el zapatismo siempre ha planteado, cómo se movilizan las redes y cuál es la relación entonces entre para qué formamos a las personas para producir, en qué sistema alternativo y eso cómo opera, para no caer en la frustración de ser altermundistas frustrados dentro del sistema o que no nos funcionan los negocios porque no le entendemos bien a la economía. Esa parte de verdad me interesa mucho comprenderla porque es algo que no es fácil resolver y si lo tienen más clara las compas y los compas a partir de su experiencia, creo que eso es muy, muy nutritivo. Me parece muy interesante el vínculo que planteas entre la docencia precarizada urbana y la alternativa zapatista que está fuera del sistema, incluso de precarización. O sea, si hablamos de escalas, pues solo tenemos que aprender de allí, ¿no? Y cómo lo experimentan, cómo lo viven. Me imagino que lo recoges en ese vínculo con la persona que investiga y que entras ahí en las reflexiones socioantropológicas de cómo generamos el conocimiento transdisciplinar, donde participan las personas en este diálogo de saberes, ecología de saberes. Y tu pregunta se concentra en el nivel de participación de las personas formadas en las escuelitas zapatistas en los gobiernos autónomos frente a los megaproyectos. Entonces ahí es multifactorial, pero luego buscas comprender acciones, sentires, desde el supuesto de partida de que son parte del esfuerzo central del proyecto zapatista, y luego hablas del impacto de las prácticas socioeducativas, y eso me hace ruido porque lo que yo conozco como metodologías de análisis de impacto de un programa educativo son sistémicas. En todo caso, mi pregunta sería metodológica: ¿cómo vas a diseñar tu metodología de análisis de impacto para un sistema altermundista o para un proyecto altersistémico? ¿Y cómo vas a medir esos niveles de participación en los gobiernos autónomos si ni siquiera creo que tengamos un referente escrito de cómo funcionan los gobiernos autónomos al punto de integrar la participación de las personas egresadas de sus propias escuelas? No sé si es un salto demasiado grande, si a lo mejor primero es el nivel de participación en su comunidad o en relación con los objetivos que están marcados por la escuela zapatista, porque no sé si son explícitos o implícitos o existe el objetivo de que participen en los gobiernos autónomos. A lo mejor sí. Si es así, ¿cuál es la expectativa y cómo lo vas a medir? Es algo que me interesa muchísimo comprender. Y luego, ¿cómo metes el tema de los megaproyectos? O sea, si es contextual, si es parte del análisis en el proceso de participación, si vas a analizar cómo se formaron en las escuelas zapatistas para responder a los megaproyectos o a los programas como Sembrando Vida, que en Chiapas lo he escuchado más como Sembrando Muerte que como Sembrando Vida, ¿no? Entonces, ¿dónde vas a poner el límite en el análisis contextual y en las críticas? Creo que por ahí podría aportar. No, bastante, sí. Muy bien. Sí. Pues Muchas gracias. Sí, no, gracias. Se comentaban detalles que pueden parecer menores, como el caso de la ortografía, el uso de tiempos verbales, que pueden parecer menores, pero pues para un nivel de doctorado se esperaría que estuvieran
bastante más pulidos y trabajados. También algo importante que siempre resulta un reto, como bien comenta la doctora, es cómo focalizar o cómo recuperar la construcción de un objeto de estudio que, no sé si afortunado o desafortunadamente, la academia de repente plantea como muy restringido, a veces a la relación de 1, 2, 3 condiciones, cuando en realidad los fenómenos son polisémicos, son multireferenciales. Entonces, ahí creo que tiene que ver con una cuestión de cómo vas a jerarquizar para priorizar. Pero la sugerencia que había hecho en algún momento en las evaluaciones previas y que ahora en esta presentación puede ser un poco, a lo mejor hasta reverberante, pero quizá pudiera ayudarle también a algunos otros compañeros. Si bien es cierto que ahorita hay muchas dificultades para ingresar a estos escenarios, hay que retomar, recuperar mucho las voces de los participantes, porque al final de cuentas son ellos quienes nos van a dar luz sobre el proyecto en sí mismo. Esto es, ustedes saben que tenemos dos formas de hacer o de generar o de sistematizar conocimiento. Uno, cuando va con un pensamiento a priorístico, cuando uno va determinando qué es lo que tenemos que encontrar, y la otra tiene que ver con un pensamiento mucho más a posteriori, que precisamente las historias de vida como recurso metodológico nos invitan a tener. Esto es, en síntesis, una vez que ya haya mayor apertura, que ojalá se dé, pero como bien comentas, desafortunadamente ahorita por toda la invasión no solo del narco, sino también pues de la permisibilidad que los gobiernos han dado para que se instaure el narco ahí, te dificulta mucho el trabajo. Eso creo que es importante que todos lo tengamos claro, pero insisto, una vez que ya estés adentro, ellos son quienes te van a dar el marco de referencia, ellos son quienes te van a permitir jerarquizar pues todas las categorías, todas las unidades de análisis que tengas, porque ese es el reto desde las historias de vida. Y ya de ahí habrá que demarcar qué sería el elemento teórico de referencia desde el cual vas a hacer el análisis, ¿no? Por ejemplo, aquí el doctor Ansaldúa me corregirá si digo alguna cosa extraña, pero bueno, pues hay desde modelos de imaginario social, está la memoria colectiva, están los sentidos y significados, o sea, hay distintos modelos que pudieran ayudar para ello, pero insisto, la clave está quizá entre la distinción de lo a priorístico con respecto a la posterior, y tu trabajo va más hacia la posterior, ¿no? Y nada más, gracias. Quisiera primero plantear algunas cuestiones generales. Yo tengo el enorme gusto de conocer los trabajos, porque estuvimos en un seminario muy bonito el semestre pasado, y entonces tengo más cercanía con el tipo de trabajos que están realizando. Y lo que veo ya en esta presentación, excepto el de Viri, sin conocer a profundidad los protocolos ya escritos, digamos, yo lo que sí noto es un gran trabajo. Yo no sé si se la pasaron en la Navidad trabajando y comiendo pavo al mismo tiempo, pero lo que veo es mucho trabajo, ya mucho más consolidado, y sobre todo creo que el principal avance está en la definición del problema, que creo que ese todavía lo teníamos con ciertas angustias. Y lo digo por cómo lo expresaron en algún momento en las clases, evidentemente sin que este haya sido un seminario de investigación, sino era sobre movimientos sociales específicamente. Y entonces de ahí parto para decirles que no olviden, ¿dónde están? No olviden los tres, no olviden la línea en la que están insertos. Esto y creo que va también para el estudiantado de la otra línea. Esta línea marca la plataforma epistémica, metodológica, con sus variantes, desde luego, desde dónde están construyendo el objeto. Entonces, yo lo que digo es que le deberían de dar, o no olvidar, y lo tienen que discutir con sus tutores y tutoras obviamente, para darle más sustancia a la relación entre educación, política y movimientos sociales. Con esto no quiero decir, y además estoy clarísima en que hay trabajos que no son de movimiento, o sea, el objeto de estudio no es el movimiento en sí mismo, pero lo que sí es que los tres trabajos tienen un punto de referencia en algún tipo de movimiento o de acción colectiva en un momento determinado.
y que a partir de ahí, entonces, hay que precisar muy bien cuáles son las derivaciones que ese hecho o ese acontecimiento, si lo ponemos desde ese punto de vista, va a enmarcar un conjunto de consecuencias, resonancias, productos, procesos que se van a recontextualizar en un momento determinado. En el caso de los tres, así es. Claro, con sus diferencias, incluso en términos temporales y demás, pero le tienen que dotar de mayor argumentación ahí, porque es lo que le está dando el soporte a todo el análisis posterior que están haciendo, ¿no? Ahora, entrando al caso de Irán, aquí es bien importante, creo que trabajar mucho el asunto de las resistencias, porque si bien es cierto que el movimiento magisterial es uno de los movimientos más fuertes de este país, y además espero que sí hayamos agarrado la onda, la diferencia entre movimiento social, acción colectiva, protesta, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo esto, lo que tú estás planteando, es un proceso evidente de resistencia que ha ocasionado un conjunto de acciones colectivas que derivan posteriormente en el movimiento magisterial, pero que después viene un boomerang, un retorno otra vez al elemento primario, que es la resistencia. La resistencia tiene muchas formas de expresarse y aquí esta es una de ellas. Yo nada más diría eso ahí. Yo quiero felicitarte, Irán, porque vi mucha mayor claridad de las cosas que hemos estado platicando el semestre pasado. Bueno, con Viri, pues, ¿qué le puedo decir? Si para mí es patente el trabajo, el esfuerzo, sobre todo de delimitación que ha hecho, porque es un tema de tu mayor interés por el lugar en el que estás, donde quieres tomar muchas cosas y donde ahí ponerse el freno de mano es lo más importante, ¿no? Creo que hay que subrayar, y eso me parece muy importante, que y abona lo primero que dije, que en el conjunto de los movimientos estudiantiles de los años recientes, el que resalta de todos ellos es el movimiento feminista. Y además, también en los últimos 20 años, dentro del conjunto de los movimientos sociales en México, ha habido muchos evidentemente, pero el movimiento feminista es uno de los más importantes. Y este movimiento feminista sí está por diferentes colectivas, obviamente integrado, pero principalmente por mujeres estudiantes. Eso es muy importante y hay que desarrollarlo porque es un punto de partida. Ahora, creo que también en el caso de los tres, perdón, ahí lo digo con Viri, pero es en el caso de los tres, hay que volver a revisitar cómo nuestro estudio se enmarca en una noción no restrictiva de política educativa. Trasciende la noción misma de política educativa y es que nos arraigamos a una noción más amplia que es política de la educación, ¿no? Donde interactúan otro tipo de procesos y no solamente la clásica implementación, desarrollo, evaluación, etcétera, etcétera, de la política. Porque en el caso de Viri particularmente es evidente, como ya bien lo dijiste, que el movimiento produjo o presionó, no que la UNAM no lo tuviera, ya tenía cosas, pero en términos más bien de revisión de sus protocolos, la ejecución de los mismos y en contextos determinados lo presiona el movimiento. Eso es muy claro y en muchos otros casos también. En el caso del magisterio también es evidente, en el caso del zapatismo con toda la idea de la autonomía, por supuesto que pisa callos al gobierno y genera otro tipo de estrategias y de políticas. Ahora, ya finalmente creo que ya lo repasé todo con los tres, pero me parece algo muy importante esto que subrayas: acto político de educar en contextos de saqueo, violencia y acoso comunitario. Ese para mí me parece el elemento, el elemento central que hay que desarrollar
que lo tienes como objetivo, por supuesto, pero que eso tiene que dotar a la construcción de tu guía de entrevista o tu guía de observación. O sea, siempre cuando ya llegamos al contexto, nos distraen un montón de cosas bien interesantes y sí, hay que seguirlas documentando, pero nunca perder el foco de esos elementos que son los que quiero resaltar en mis observables, que no solamente es el contexto o es el sitio, sino son las personas, ¿no? Y bueno, y me sumo a lo que los demás y las demás te han comentado o les han comentado, y bueno, cierro con una sincera felicitación a los tres, a las tres. Un comentario general para los tres. Me parece que ese asunto de la frustración y la depresión es algo normal. Y lo que quiero compartir es cómo me lo quité, porque al final de cuentas estaba yo trabajando mi tesis doctoral y sufría y lloraba y no podía distanciarme, porque mi objeto de estudio era mi objeto de trabajo. Entonces ahí trabajaba en esa comunidad y ahí estaba haciendo mi trabajo de investigación. Entonces ese distanciamiento es muy complicado. ¿Cómo le hice? En primer término, creando una contextualización muy precisa, muy fina, del espacio donde yo quería trabajar y de los sujetos con los que yo quería trabajar. Y los contextualizando y los definiendo con muchas precisiones, con la mayor cantidad de aristas posibles de análisis, de tal manera que pudiera yo observarlos no como personas, sino como objetos de estudio. Entonces ahí tomaba yo cierta distancia y decía, sí, es mi cuate y con él trabajo, pero tiene este contexto, estas debilidades, estas condiciones, estas cosas que me permiten comprenderlo de una manera desde el punto de vista de la academia. Por ahí hice un ejercicio. Otro ejercicio es distanciarme de mis profes, distanciarme de mis pares y conseguirme a alguien más que me oiga. Y platicar con él y decir, había veces que yo decía, esta tesis que estoy haciendo, como que ¿para qué sirve? Y entonces me encontraba yo a alguien totalmente ajeno, que no sabía qué es lo que estaba haciendo, y me preguntaba, ¿cómo andas? Y entonces yo empezaba a platicarle cómo andaba, y al término me decía, oye, qué interesante está. Me hacía el día, porque me daba elementos, esa forma explicativa me permitía reacomodar ideas, reacomodar la tesis y poder tener sentido al seguirle. Pero es normal. Así creo que a todos nos ha ido de una y otra manera, de esta forma. Entonces, es lo que recomendaría, que fuera, más allá de que me dejaste de ver, Viridiana, una explicación de cuál es tu espacio de chamba, porque la UNAM tiene dos sistemas, el bachillerato y el CCH, la Escuela Nacional Preparatoria, pero de esas si bien son iguales, no son lo mismo. No, son iguales. Sí lo tiene en su documento, la voy a defender. Sí, y la otra es, los SHs también cantan otras rancheras. Entonces ahí habría que, me dice Lupita y se la creo, lo que dice tu documento, pero aquí no lo oí. En estos tres trabajos ellos parten de los contextos, están inmersos en los contextos, los tres trabajos, y a partir de ahí están construyendo el problema y están construyendo el marco teórico y están presentando un estado del arte que es el que requieren para su problemática. Entonces, en ese sentido, pues yo los felicito porque eso les ha permitido poder dar una definición de objetivos, de preguntas de investigación. Entonces eso pues a los tres realmente los felicito. Y bueno, algunos comentarios muy breves.
en relación al trabajo de Irán. Más bien no me quedó claro, o sea, en tu estado del arte, tú hablas de distintas tendencias, ¿no? Para que hacen los estudiosos, los que han trabajado de evaluación docente, en relación con las resistencias. Y creo que decías que los estudios a veces son muy fragmentados, a veces están enfocados en las resistencias, pero que el tema de la evaluación como que no está muy trabajado en esa relación. Entonces, en tu objetivo, yo te quería preguntar ¿en qué te distancias de esas tendencias o cuál es tu propuesta en relación a ese estado del arte que tú has investigado? Esa sería una pregunta. Y bueno, felicitarte porque realmente yo conocía una parte del trabajo nada más, la parte de esa reconstrucción que tú haces, de cómo la evaluación se fue transformando, ¿no? de ser pues, basada en la cualificación profesional en la antigüedad a una evaluación pues, enfocada a la rendición de cuentas, a la productividad, pero esta otra parte ¿no? de una educación más alternativa no la conocía, pero sí no me quedó muy claro por dónde va tu propuesta respecto a los trabajos de evaluación docente. De Viri, pues también veo el trabajo mucho más acabado. Creo que pues todo este diagnóstico que haces, ¿no? de experiencias es muy rico y nos da mucha luz para poder, pues espero que tengas una propuesta. Yo nada más aquí pues sugerirte que sigas haciendo el cruce con las políticas, porque sé que hiciste un diagnóstico institucional muy rico en la UNAM y creo que eso es importante para conocer qué actores son los que están detrás de estas decisiones. Entonces ese cruce de experiencias, pero sin olvidar la gestión institucional, creo que te daría más elementos para una propuesta. Y del trabajo de Brian pues me gustó muchísimo, también no conocía el contexto como tal. Me gusta mucho su trabajo y sí lo veo muy complejo, muy rico. Creo que pues es muy valioso que esté mostrando las contradicciones, ¿no? que hay entre pues, las políticas, sobre todo las de la 4T, que hablan de esta parte más social, este sesgo social, pero como bien señala Brian, pues detrás sigue habiendo un enfoque muy mercantilista. Lo que no sé, y creo que por ahí te lo preguntó alguien, creo que la maestra Cecilia, ¿cuáles serían las estrategias, ¿no? para formar esta escuela alternativa, autónoma? A mí tampoco me queda muy claro eso, pero es un trabajo muy, muy rico. Pues muchas gracias. Yo también coincido con los comentarios que han hecho, aquí ando tomando nota de algunos, y simplemente sí me parece que esta búsqueda, esta revisión del contexto, en los tres veo que todavía hay una cuestión de descripción sincrónica y el reto es hacerlo diacrónicamente, ¿no? Porque entonces pasamos a los procesos, lo que nos daría pauta a visibilizar estos procesos que van constituyendo una movilización social hasta darle el carácter de movimiento social como tal, ¿no? Entonces sí, sería ahí importante. Es parte de todo el análisis que viene a construirse, ¿no? Y esto en el caso de Irán, de Viri, también estaba pensando en el caso de Viridiana, cuando saltas esta cuestión de violencia de género y de pronto te voy a decir violencia machista, ahí hay que, pienso, ¿no? Tener cuidado porque de pronto sí podemos poner allí hasta un signo de igual, pero no categóricamente, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado
sobre todo porque eso nos da la pauta para pensar al género más como proceso y no como objeto, ¿no? Y en ese sentido, digo, ahorita estaba pensando en esta lectura de la tecnología de género, que hace una reflexión de Teresa de Lauretis, y por otro lado también tú que te haces esta pregunta de qué manera experimentan la violencia de género, me preguntaba de qué manera no experimentan la violencia de género. Es muy difícil cuando les preguntamos y de qué manera no lo hay. Ahí es en donde nos quedamos callados. Y creo que eso nos da la pauta para visibilizar qué está pasando con el sistema, ¿no? Como esta estructura también de pensamiento. Sería interesante, y también en este sentido, ¿no?, lo que mencionaba la doctora Cecilia Peraza respecto a tu estudio, ¿no? ¿En qué momento los profesores que se dedican a la evaluación no quieren ser evaluados? Sí es una paradoja, no es tan simple, pero planteárnosla y quizá una lluvia de ideas que esté por allí, ¿no?, circulando, nos podría dar algunos avistamientos interesantes. Y en el caso de Michelle, pues sí, ayer lo hablábamos y creo que es insistentemente esta cuestión, ¿no? Y ahorita lo volvió a retomar la doctora Rocha. Y lo han mencionado, ¿no?, en todas las participaciones. ¿En qué sentido entonces sirve la pedagogía zapatista? Y creo que fue claro cuando en la diapositiva, ¿no?, se va señalando la pedagogía zapatista, pedagogía militar, pedagogía de narcotráfico. Claro que hay pedagogías allí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa que ofrece la pedagogía zapatista, la escuela zapatista? No en el sentido de pensar en esta institución, sino la escuela como tal, en una praxis, en una vida comunitaria. Y allí es importante sensibilizar hacia afuera, porque era lo que le decía a Michelle, que de pronto normalizamos y obviamos las cosas, ¿no? Y creo que eso nos daría sentido en, otra vez, repensar los procesos, que es el reto. Y sí tengo mucho reto con lo metodológico. Ese es un asunto. Bueno, pues gracias. Con esto terminamos el coloquio de estudiantes. Me parece que hay un avance bastante significativo. Ahora, yo les di clase el primer semestre y recuerdo que les preguntaba, ¿y para dónde van? Y me decía cualquier barbaridad. Ahora les preguntamos para dónde van y nos dicen con toda certeza hacia dónde van. Sí falta mucho, me queda claro. Tienen todavía mucho por delante para trabajar, eso es así es, pero veo que hay un avance muy importante en sus trabajos. Eso hace que felicite no solamente a los estudiantes, felicidades estudiantes, sino también a los tutores y a los comités tutorales y a todos los profesores que de una u otra manera están atrás del trabajo de estos estudiantes, apoyándolos en su proceso formativo. Que tengan un excelente inicio de semestre. Sin más, gracias, les agradezco su participación y seguimos en contacto. Educar para transformar.